Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en la iglesia local. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Declarando Palabras de Vida y hoy es lo que vamos a hacer. Vamos a irnos directamente al tercer canto mesiánico o de Cristo para entender todo ese contexto. Pero me gustaría que por favor vaya a la escritura, al libro de Isaías, en el capítulo número 50. Ahí vamos a tener la lectura del verso 4 al verso 9. Ese es el canto en sí. Pero vamos a comenzar, hermanos, con un repaso. Y para eso, hermanos, me gustaría solamente tocar Isaías 50, verso 4 y 5. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Buen Dios y Padre, aquí está tu palabra es verdad. Gracias por el privilegio que nos das de poder escudriñar tu palabra y así revelar los secretos que hay en ella. Porque tu palabra es fiel, tu palabra es para siempre. Y ahora nosotros estamos sedientos, Señor, de esta revelación. Dánosla pues y que sea tu Espíritu Santo ministrando sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. 700 años antes de Cristo, aproximadamente, Isaías, un profeta que Dios levantó, donde nosotros hemos visto que el llamado de él está en el capítulo 6, donde él prácticamente tuvo una teofanía muy fuerte en el cual él se veía en la presencia de Dios. Tanto fue ese momento impactante de que no podía pronunciar nada. Él no se sentía capaz de pronunciar nada delante de Dios, y él confesó su pecado. Algo muy importante que el cristiano debe de entender es que conocer a Dios es entender quién es Dios. Y nosotros hemos estudiado y hemos llegado a la conclusión de que Dios se ha revelado a través de las edades aquí en el mundo. Y lo ha hecho a través del Padre, bajo teofanías, bajo mensajes, bajo voz audible, bajo sueños, bajo muchas maneras, en donde el Padre también caminó, y no solamente caminó, sino que también el Padre enseñó. ¿A través de quién? De los profetas. Y uno de ellos es Isaías. Isaías recorre este libro tan hermoso en muchas bendiciones, y nosotros hemos visto que el libro de Isaías se compone de 66 libros, y cuando nosotros pensamos que la bendición de Dios es grande, pues gloria al Señor. Sé de que nosotros venimos cada vez a la presencia del Señor. Y cuando nos reflejamos en la vida del llamado de Isaías, solamente podemos llegar a la conclusión de que Isaías conoció el tiempo de Dios. Isaías conoció la gloria de Dios. Y a través de esa gloria, él pudo entender y conocer la gracia divina. Y cuando nosotros vemos la gracia divina del Señor, llegamos a la conclusión
de que nada nos va a separar de ese amor. Cuando nosotros vemos el llamado del profeta que ha llegado a la conclusión de que ha estado en la presencia de Dios y que le ha dado a él de caminar en el camino de Dios, podemos ver de que Dios le reveló a él a su Hijo Jesucristo. Dios mismo se reveló en su vida a través de la palabra. Y existen, hermanos, bendiciones grandes que nosotros debemos de entender. Y yo quisiera, antes de comenzar a escudriñar el tercer canto mesiánico de Jesucristo en Isaías, que usted tuviera el conocimiento de dónde están las escrituras de estos cantos. Así de que desde el capítulo 42 hasta el capítulo 53, nosotros encontramos las 4 canciones del siervo o las 4 bendiciones de Jesucristo, el cual, hermanos, nosotros podemos ver. Así de que si usted recorre conmigo rapidito esta bendición para que las tengan, el primer canto se encuentra en el capítulo 42, verso 1 al 4. Amén. Isaías 42, 1 al 4. Y en la primera canción habla acerca de que Dios quiere traer justicia a las naciones. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni se desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Jesucristo vino, hermanos, a cumplir la ley, pero no se quedó en los ritos de la ley. Él cumplió perfectamente todas las bendiciones cuando estuvo acá en la tierra. Por lo tanto, esta es una profecía, un cántico que se hizo presente en la vida de Cristo al venir con nosotros. Desde que la primera canción habla acerca de este siervo que quiere traer justicia a las naciones. ¿Y por qué? Porque hay una desunión entre el Padre y el hombre, y no puede haber justicia a menos que haya sacrificio o redención. Y cuando Cristo puso el puente entre el Padre y el hombre, entonces se pudo alcanzar la justicia a las naciones. Por lo tanto, hay que darle gloria a Dios por eso. El segundo canto mesiánico de Jesucristo lo encontramos allá en el libro de Isaías 49. Váyase conmigo, por favor, del verso número 1 al verso, hermano, número 6. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver
a él a Jacob y para congregar a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El siervo que no solamente puede levantar las tribus de Israel, el siervo que va a restaurar completamente a Israel, también dice que es el que va a venir a traer luz a las naciones y que él va a traer salvación hasta el fin de la tierra. Y eso se presentó cuando Cristo, hermanos, vino. Y ahora el Evangelio es predicado hasta lo último de la tierra, dice su palabra, y entonces vendrá el fin. Ahí está bien clara la bendición. La tercera canción o el tercer canto, que es el que nos toca hoy, hermanos, está en Isaías 50, del verso 4 al verso 9. Y es lo que vamos a reflexionar hoy. Este canto es muy especial también. Y el cuarto cántico, hermanos, usted lo puede buscar allá en Isaías 52, desde el verso 13 hasta el capítulo 53, verso 12. Es un cántico bastante, pero hermoso. ¿Por qué? Porque el cántico habla y profetiza acerca del siervo sufriente. Habla de un siervo que sufre por el pueblo. Y no solamente por eso, sino que redime esos pecados del pueblo a través de su sufrimiento. Este siervo, dice la palabra del Señor en Isaías 53:5, que fue traspasado por nuestras transgresiones. Él fue traspasado en su costado, y por sus heridas fuimos todos sanados. Estaba oprimido, pero cuando estaba afligido, dice que no abrió su boca. Hicieron muchas cosas con él, pero la palabra del Señor habla acerca de que todo el capítulo, hermanos, 53, los primeros 12 versículos, hablan acerca de este siervo sufriente. Y a través, hermanos, de estos cánticos, usted y yo deberíamos sinceramente llenarnos de esa porción y que el Señor nos llene. Ahora vamos a irnos otra vez al capítulo 50 y deseamos escudriñar el canto número 3, el cántico que habla acerca del sabio y entendido, del obediente. Y para eso nosotros tenemos que pesar lo que la palabra está diciendo. Porque los primeros versos, hermanos, Isaías 50 del 4 al 6, habla acerca de la descripción de un siervo. Y para entender el tercer cántico, lo tendríamos, hermanos, que dividir en 6 áreas. Y eso es lo que voy a tratar de hacer. En primer lugar, hermanos, la área de la sabiduría. Luego vamos a ver el área de la obediencia. Luego vamos a ver el área de sus padecimientos. En cuarto lugar, hay un área específica en Cristo como siervo, que es su confianza a Dios. En quinto lugar, hermanos, el testimonio que da. Y en sexto lugar, hermanos, la invitación que nos da. Así de que en este cántico reflejamos nosotros nuestro acercamiento a Dios. Por eso muchos le han llamado a este cántico que nosotros debemos presentarnos juntamente con el siervo sufriente a Dios. ¿Y de qué manera lo podemos hacer?
imitando al Maestro. ¿En qué manera? En la manera que Él se dio. ¿Sé de qué? Vamos, hermanos, a escudriñar, hermanos, la primera cosa, su sabiduría. Y el Señor dice en el verso 4, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Ahora bien, la palabra, hermanos, que nosotros estamos hablando viene del hebreo y es limmudim, que significa un discípulo o persona con alta cultura. O sea, que tiene conocimiento, que entiende todas las cosas, para que él sepa sostener y comprender al cansado. Una persona hermosa. Y cuando nosotros vemos la sabiduría de este siervo, la tenemos que ver y ubicar en el tiempo del Señor. Por ejemplo, hermanos, nosotros comenzamos a ver esta sabiduría desde muy temprano en la vida de Cristo. Váyase conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas. Allá en el capítulo, hermanos, número 2, versos 46 y 47. Lo vamos a ubicar en el tiempo, a la edad de 12 años, cuando Cristo no solamente, hermanos, era un muchacho, sino que tenía lengua de sabio, tenía ese don que Dios le había dado a él. Y el niño Jesús estaba en medio, hermanos, de doctores de la ley. No estaba, hermanos, con un cualquiera, estaba con los que conocían y escudriñaban la palabra. Así de que él se quedó en el templo. Y aquí dice cuánto tiempo se quedó. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Así de que el tema de la lengua de sabios es algo que el Señor Jesucristo lo tenía, porque el Señor se lo había dado. Nosotros, como cristianos, la palabra nos dice que si estamos faltos de sabiduría, nosotros debemos de pedírsela al Señor y Él la va a compensar grandemente. La sabiduría y la inteligencia en el Señor eran fluyentes, era un manantial en su vida. Pero también nosotros podemos ver que jamás hombre alguno se presentó delante de las sinagogas o de las multitudes con esas palabras que él expresó. Y de esa manera nosotros lo podemos apreciar. Vamos al libro de Juan, hermanos, también. Ahí hay una palabra tremenda. Allí en el capítulo número 8, el verso 28. Dice el Señor en su palabra, Juan 8, verso 28. Le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Un principio en el cristiano. Yo no puedo ser bendición si yo no hablo lo que el Padre habla. Yo no puedo ser bendición si yo no hablo lo que el Verbo habla, que es Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que vamos a ser sabios? Escudriñando su palabra. Cristo nos enseña en este cántico que lo primero que el discípulo necesita hacer es llenarse de esa palabra de vida para que sea de bendición
al alma cansada y sedienta. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, sin duda estamos hablando de palabra de vida. Y esa palabra va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque es algo que está en nosotros. Y si lee el verso 38, también de Juan 8, 38, ¿qué dice ahí Jesús? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. En otras palabras, le dice a estos falsos hipócritas, yo he visto lo que el Padre hace y hablo lo que el Padre hace, pero yo sé que ustedes, de la manera que son hipócritas y de esta manera que son religiosos, es porque ustedes imitan a su padre, y el padre que es el diablo. Entonces, Jesucristo hablaba claramente en su palabra. Jesucristo estaba hablándoles aún a aquellos que se decían ser doctores de la ley, y estaba su corazón muy lejos de Dios. Por lo tanto, es en la sabiduría, hermanos, de Dios que hay palabras de sustento, y son para los cansados y es para todas las generaciones. ¿Qué dice Colosenses, hermanos, capítulo 3, verso 16? Amén. 3:16, hermanos. Colosenses 3:16. Dice el Señor en su palabra. Qué importante. Cristo nos da el ejemplo a través del Espíritu Santo en este tercer cántico. Y la primera cosa que nos da es que Jesucristo tenía palabras de sabiduría. Ahora, iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que tenemos que tener? Dice el Señor, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo. Escuche bien, aquí no dice sea escuchada o sea comentada. La palabra de Cristo more en abundancia. No está hablando de comentarla solamente. No está hablando de escucharla solamente. Está hablando de ¿qué, hermanos? De tenerla. Amén. Y dice, en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Aquí es donde viene la bendición. Yo no puedo dar una exhortación, yo no puedo dar un consejo si yo no tengo o abunda la palabra de Dios en mí. ¿Por qué en Lucas vemos que a los 12 años Jesucristo admiraba a esos doctores? Porque Él no hablaba de Él, Él hablaba la palabra que había en Él. Si nosotros tenemos la palabra del Señor, sabemos que el Espíritu Santo nos la va a recordar en el tiempo y momento justo para un comentario, para un consejo, para una exhortación, con el amor del Señor. Entonces, ¿qué más dice ahí? Nosotros podemos hablar con sabiduría el uno al otro y también exhortarnos el uno al otro. ¿Qué más? Cantando con gracia. Escuche bien. Es que para todo tiene su manera de ser. La gracia de Dios, hermano, es algo que enriquece, no empobrece. Si yo voy a cantar a Dios, lo voy a hacer con gracia. ¿Y qué significa eso, pastor? Hacerlo de corazón. No hacerlo a la ligera, no hacerlo a cuentagota, no hacerlo forzado. Hacerlo porque hay un manantial de consagración, hay un manantial de adoración, hay un manantial, hermanos, de gratitud para Dios. ¿Y qué dice ahí? Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor.
con salmos, himnos y cánticos y espirituales. Verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cristo lo hizo, Cristo nos dio el ejemplo. Y 700 años antes de que Cristo viniera al mundo, ya estaba un cántico reflejando la esencia de este siervo sufriente, que es Jesucristo. Qué precioso es el Señor cuando nos trae a memoria estas bendiciones. Así de que ya contemplamos, hermanos, aquí ya saboreamos una de las cosas que debemos nosotros de imitar y de tener, y es su sabiduría. La sabiduría de Dios es infinita, pero a través de su palabra es alcanzable, y nosotros podemos ser de bendición al alma cansada y al alma cautiva y caída. En segundo lugar, vamos a ver ahora otra cosa, otra área de Jesús, y eso es, hermanos, sigamos aquí en esta bendición. Dice aquí que, verso 4, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Ahora bien, dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Cómo despierta su corazón cada mañana? El corazón de Cristo estaba dispuesto, siempre dispuesto a oír al Padre. Nosotros, ¿cómo nos despertamos? Mañana tras mañana. Me voy a despertar con la meta y el objetivo de escuchar palabra de Dios. Porque si escucho esa palabra, yo estoy escuchando palabras de sabio. Ahora bien, ¿cuántos hemos rechazado la palabra del Señor? Muchos, cuando comienzan a leer la palabra del Señor, se duermen. Les cae pesada. Cuando la escuchan, les cae pesada. Hay algo en nosotros que debemos de tener oído ungido, hermano. Cuando el oído de nosotros espiritual está limpio, hay bendición, porque usted está presto a escuchar lo que el Señor nos quiere dar. El Señor habló en el Espíritu de que íbamos a nosotros a comenzar, hermanos, a experimentar olor. ¿Y qué pasa eso? Nosotros tenemos que ser olor grato, agradable en nuestro culto racional, en el diario vivir. Así como la expresión de un olor a nardo. O sea, algo agradable para Dios. Que no solamente, hermanos, usted pueda estar presente. Cuando un olor es agradable, a lo lejos uno lo detecta, hermano. Cuando es desagradable, lo mismo. Así de que, hermanos, Dios nos está poniendo aquí en qué pensar, en la bendición. Ahora bien, dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. La segunda cosa que tenía Jesús, obediencia. No podemos nosotros tener un oído ungido si no hay en nosotros obediencia. La obediencia se expresa solamente cuando nos disponemos. ¿Y cómo usted dispone su corazón? La única manera de disponer su corazón es querer oír a Dios. Dios aquí nos revela la manera de hacerlo. Así de que Jehová el Señor me abrió el oído y yo no me resistí. ¡Qué hermoso! Yo no me resistí, al contrario, dejé que creciera, dejé que esto me cautivara. Amén. ¿Y qué más dice? Habiendo oído la palabra de Dios y conocido todo lo que significaba. Porque Jesús fue 100% hombre, a pesar de que también fue 100% Dios. Pero Él no escatimó ser como Dios, sino que Él se dejó, amén, moldear
escuchó, aprendió, oró, tuvo comunión. Todo eso, hermano, hizo que él tuviera palabras de sabio. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en la obediencia? La primera cosa que Dios nos pide es hacer su voluntad. La obediencia trae el hacer la voluntad de Dios. No mi voluntad, la voluntad de Dios. Eso es algo grande. Por eso, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, Salmo 40 del 6 al 8, hago una pausa, ahorita nos regresamos. Salmo 40. ...6 al 8. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Algo muy tremendo. La única manera de que nosotros podamos crecer en fe es a través de la obediencia. Y la obediencia, hermanos, es probada. La fe es probada. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Salmo 40, hermanos, del 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto. ¿Qué es lo que le está enseñando? La obediencia, ¿qué es lo que abre? Mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Muchas personas están en su religiosidad, en sus ritos. Pero dice, para por un momento y escucha mi voz. Y deleítate. Cuando nosotros nos deleitamos es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si usted está haciendo la voluntad de Dios es porque es obediente. Y si es obediente, vive. Salmo 48. Porque aquí dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Bueno, hermanos, si la palabra de Dios llega a un punto en que nos agrada, vamos en un buen camino. Vamos en la bendición del Señor. Este canto precioso que está reflejado en la vida del Señor Jesucristo, también es reflejado en su cuerpo. Así de que la sabiduría y la obediencia son parte de nuestro ser. Como cristianos, debemos de imitar la bendición de Dios en esa manera. Así de que, cuán a menudo, hermanos, de nuestra parte, el oído no se abre a Dios. Pero gracias al Señor cuando prestamos atención, y en ese momento, cuando prestamos atención, el Señor nos habla. El Señor nos conforta. El Señor nos trae una palabra poderosa a nuestro corazón. Por eso se recomienda que usted, cuando lea la palabra del Señor, la lea en voz alta. Nosotros lo hemos dicho más de alguna vez para aquel que quiera tomar esta bendición nuevamente. Y como referencia solamente Apocalipsis en el capítulo 1, hermano, verso 3. Qué importante es, porque muchas personas dicen, es que tiene que estar presente alguien. No tienes que estar escuchando a nadie, escucha la palabra. Dice, bienaventurado el que lee, esa es una. El que oye, por eso usted, si lee la palabra en voz alta, su alma está escuchando. Pero lo más importante, el que guarda todas las cosas que en ella está escrito. Amén. Porque el tiempo está cerca. Así de que nosotros podemos pesar esa bendición. Ahora bien, cuando nosotros, hermanos, comenzamos a prestar oído a Dios, viene la obediencia a nosotros. Y la obediencia trae algo. Y esa palabra es deleite. Ahora sí, deleítate
en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué fácil lo decimos, qué fácil lo pronunciamos, pero no entendemos que el que se deleita es aquel que abrió su oído ungido, es aquel que está obedeciendo, por eso se está deleitando. Ahora entendemos por qué Jesús estaba, hermanos, en esa grande bendición. Gloria a Jesús. Y nosotros también podemos hacerlo. La tercera cosa que nosotros tenemos que ver aquí, hermano, es el verso 6. Aquí regrésese a Isaías capítulo 50, verso número 6. Aquí viene una parte. Cristo no solamente, hermanos, recibió bendiciones, recibió admiraciones. Cristo sufrió, Cristo se entregó, Cristo dio todo. Y este verso 6 habla acerca del sufrimiento, sus padecimientos que Él tuvo. Dice ahí, di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. En otras palabras, aquí lo que podemos ver es que Él se dio. Él no se escondió. Él enfrentó. Él dejó que Dios tomara control. ¿Cuántas veces usted ha padecido por el Señor? No por sus arrebatamientos de ira, o no por su carácter, o no por su mal juicio. No, estoy hablando de padecimientos. Cuando usted ha hecho algo por el Señor y algo viene. Y es como una herida, hermanos. Y dice que aparte de eso, dice que Él no se escondió. Algo muy significativo aquí. ¿Okay? Con todo eso, estos padecimientos fueron absolutamente voluntarios. Nadie lo forzó, nadie lo obligó. Salió de su corazón. A veces, hermanos, padecemos cuando nosotros trabajamos al Señor. Padecemos calumnias, vituperios, críticas y tanta cosa. Pero si usted lo está haciendo al Señor de corazón, Dios va a poner, hermanos, un manto de gracia. Porque a pesar de que nosotros lo leemos, no lo entendemos. Todo el padecimiento que Cristo tuvo, Dios Padre lo cubrió con su manto de gracia. Quiere decir que a pesar de ver el cuerpo deshecho, a pesar de ver la situación como era, Dios todavía era Dios. Dios todavía tenía hermosura. Y era un valor ese padecimiento. No era de gusto. No era de repetirlo otra vez. Era una vez y para siempre. Y esto lo podemos nosotros entender. ¿Por qué? Porque cuando vienen los golpes a nuestra vida, cuando vienen los sufrimientos a nuestra vida, surge algo en el humano, el doble carácter, la doble moral. Parece ser que se nos olvida y comenzamos a tratar de rescatar al viejo hombre en nosotros y que el viejo hombre nos defienda. Y cuando otros nos ven esa condición, perdemos la gracia de Dios. Cristo era hombre. Hubiera tenido también una voluntad doble, pero no la tuvo. Él se dejó, hermanos, se depositó en las manos del Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Depositar en las manos del Señor. Muchas veces yo le he dicho a varios hermanos, camine. Ya pasó, camine. Porque créame,
Yo le voy a fallar, usted va a fallar, pero el Señor no nos va a fallar. Y esto que estamos viendo hoy es que todo es importante. Y cuando nosotros escudriñamos más y más profundo la historia judía, nos podemos dar cuenta que los lingüistas dicen, hermanos, que hasta probablemente al Señor le arrancaron el pelo, lo escupieron. Fue algo terrible. No fue fácil, no fue cosa grata. Entonces, nosotros sabemos que Dios nos da la lengua de aquellos a quien le podemos enseñar. Esa voz hermosa. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor cuando iba cargando la cruz? Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, llorad por vosotros. En el padecimiento, Jesús todavía tenía palabras de consuelo. No puedo entender cómo el Señor, tan lacerado y tan molido, tan difícil ese momento, que cuando miraba que lloraban por Él todavía le expresó y dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes, aflíjanse por sus almas. Qué hermoso mensaje de qué es lo que nosotros tenemos que imitar como iglesia, como bendición. Aleluya, gracias Señor por esta oportunidad que nos das. Váyase conmigo por favor a Mateo 26:31. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 26, verso 31. Fíjense, muchas veces nosotros pensamos que los padecimientos solamente son físicos, pero no, hermano. También hay padecimientos cuando alguien nos decepciona, cuando alguien hace algo. Y dice, entonces Jesús le dijo, hablando a Pedro, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y es esa profecía que el Señor les está dando. ¿Sabe? El Señor, después de la comunión de la última Pascua que Él había compartido con los discípulos, una de las cosas más difíciles como pastor, como el pastor de nuestras vidas, fue vivir la voluntad del Padre en esta profecía. Y Él tenía oído ungido. Y Él tenía que pasar ese proceso, pero le dolía. Oh Señor, van a herir al pastor y ¿qué va a pasar? El rebaño se va a dispersar. Créame, hermano, que es tan doloroso cuando alguien se va de una iglesia. Porque muchas veces, hermanos, no buscamos, hermanos, la cura. No buscamos el consuelo en Dios. Buscamos abrir mala herida y enseñarla. No importa quién te dañó, el Señor te puede curar.
Al Señor lo iban a exponer, lo iban a herir, pero les quería enseñar que a pesar de todo su sufrimiento, Él iba a volver a reunir esas ovejas. Dios no cree en la separación. Dios cree en la unidad. En el padecimiento aprendemos 3 cosas. Primero, que no podemos tener 2 voluntades. Segundo, todo lo que voy a hacer por Dios va a ser voluntario. Y tercero, Dios no quiere la desunión. Él todavía le dice, yo lo voy a alcanzar. Todos fuertes, porque no había pasado nada. Pero cuando pasó el problema, esta profecía se cumplió. Pero también se cumplió que Él los volvió a recoger. Y eso es lo lindo del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Número 4. El Señor experimentó su confianza. Amén. Verso número 7. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso pues mi rostro como un pedernal. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Bueno, hermanos, aquí viene la confianza. La confianza del Señor. Fue ayudado. No confundir. Cuando un siervo de Dios pasa un proceso, es ayudado, no confundido. Y muchas de las personas que pasan procesos, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que usted oye? Aaron, no, estoy confundido. El Señor, escuche bien, cuando padeció, no se confundió. Sabía que esto era necesario. Pero ¿por qué Él no se confundió? Porque Él tenía la confianza. Él sabía quién era Dios. Amén. Es algo muy importante esta bendición, su confianza. Gloria a Jesús. Y en la hora de su dolor, dice que llegó un ángel a fortalecerlo. Y eso fue allá en el Monte de los Olivos, en Getsemaní. Lucas 22, hermanos, 43. Léanlo por un momento conmigo. Lucas 22, 43. Dice el Señor en su palabra. Antes podemos leer el contexto para que entendamos. Verso 40 al 43. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué Cristo pudo decir esas palabras? Número 1, porque sabía, tenía comunión con Dios, era sabio. Segundo lugar, tenía oído ungido. Al tener oído ungido, hay obediencia, y si hay obediencia, hay deleite. Pero como era obediente, hacía la voluntad del Padre. Ahí está el secreto. Usted puede estar en tribulación, pero no confundido. Porque usted tiene que agarrar el paso número 4, confiar en el Señor, como Jesucristo lo hizo. ¿Y qué más dice? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
Hermano, Dios sabe hasta dónde llegan nuestras fuerzas. Dios sabe. Pero si en esta hora nosotros no entendemos cómo es Dios, muy difícilmente vamos a saber cómo actuar como sabios. Cómo tener esa bendición de obediencia. Cómo cuando vengan los padecimientos actuar. Ay, qué preciosa es tu palabra, Señor, porque nos impartes bondad. Nadie en todo el mundo jamás necesitó tanta ayuda en ese momento como Cristo. Sentía toda la carga de un mundo entero sobre sus hombros. Era tanto, hermano, que él dijo: soy humano en este momento. Si es tu voluntad, cámbiala, y si no, pues tengo que entenderlo. ¿Y qué es el fortalecimiento? Mandó un ángel. Un ángel es un mensajero. Un ángel puede ser una persona que mande Dios y te dé una palabra. Escuchar una prédica, un canto, o simplemente, hermano, Dios te puede ministrar. Pero no te va a dejar. Porque la confianza está en Él y Él lo entiende. Por lo tanto, gloria al Señor por esa bendición. Desde que usted y yo debemos de seguir haciendo su voluntad y recibirla. Recibir esa confianza y dejarnos, hermanos. Cristo dejó que le fortaleciera. Hay unos que no se dejan. Quieren sufrir. Magdalena, Jesucristo. No, hermano. Por eso la palabra dice: llorad con los que lloran, reíd con los que ríen. Si vemos que alguien tiene una prueba, ¿qué es lo que va a hacer la iglesia? Unirnos. No estás solo, no estás sola. En el nombre del Señor, caminar para la bendición del Señor. Amén. Entonces, es importante que nosotros confiemos en el Señor. Amén. Luego viene algo muy hermoso, que es el verso 8. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Hoy entramos en este cántico a Jesucristo, al testimonio. Una parte preciosa de Jesucristo. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Eso fue en su confianza. Pero ahora en su testimonio, habla y dice, marca esta palabra: cerca está de mí el que me justifica. Aquí dice, cerca está de mí el que me salva. ¿Cuánto lo creemos? Aleluya. Yo no estoy solo. El enemigo se va a aprovechar de una tribulación mía. Pero si yo hago estos pasos que este cántico hace, miren el maestro: cerca está de mí el que me justifica. Amén. Dios siempre va a estar cerca de nosotros. El Padre siempre estuvo con Jesús. Él sabía que Dios estaba justificándole en todo lo que sufrió, lo que dijo a través del Espíritu Santo. Él podía verdaderamente decir, yo estoy solo, pero no lo hizo. A pesar de los padecimientos que tuvo, hermanos, hasta la cruz, nosotros podemos aquí ser palpables de que Él guardó su corazón, guardó sus palabras, guardó su mente, guardó su corazón,
guardó sus palabras. En la prueba, hermanos, se va a reflejar algo en nosotros, y eso es el testimonio. Y el Padre quería ver esa fe. Cerca está de mí aquel que me va a hacer justicia, aquel que va a estar conmigo. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Ok? Porque cuando nosotros caminamos así, comenzamos a ver que los padecimientos, hermano, de Cristo fueron también los padecimientos del Padre. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo en ese momento. El Espíritu estaba ahí también. Todos estaban ahí reconciliando al mundo. Amén. En esa bendición perfecta. Dios nos quiere, hermanos, que también nosotros aprovechemos el tiempo en su gracia. Amén. Y luego dice el verso 9. Este es una invitación. En este cántico hay una invitación. ¿A quién? A Dios. Dice el Señor en su palabra: he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Amén. Entonces, aquí nosotros podemos ver que hay bendición para el Señor. Y si nosotros relacionamos el verso 8 y el verso 9, aquí está una invitación. Si se regresa al verso 8, dice: juntémonos. Muchas veces nosotros somos el siervo sufriente, el solitario, el que no pasa nada. Pero aquí el Espíritu está hablándole a Dios. Él está diciendo: yo sé que no estoy solo. Juntémonos. Una invitación que el Señor está haciendo. No está solo. El Señor le dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es una invitación hermosa que el Señor nos está dando en esta hora. ¿Y en qué nos tenemos que juntar con Dios? Número 1, en la salvación. La seguridad de que Dios es mi Salvador. Amén. Número 2, en la justificación. Que cuando yo venga todos los días a confesar mi pecado, sepa que yo tengo abogado a Jesucristo el justo. Y que me sienta libre, limpio, de poder volver a caminar para que Dios use mi vida como tocó los labios de Isaías con un carbón encendido. A nosotros la palabra nos limpia. Aleluya. Y tercero, hermanos, que nosotros podamos seguir consagrados para el Señor. Amén. Que no podamos nosotros vernos como la condición que se va a ver aquel que está lejos de Dios. Verso 9. He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Qué les quiere decir, hermanos? Que todo lo que no es para Dios se va a acabar. Y todas sus acciones, todo, hermanos, todo su estuche que traen hoy, se va a carcomer por su maldad. El Señor nos ha hablado lindamente hoy. Y el Señor nos invita otra vez a que le creamos en este tercer cántico que a mí me ha llenado el corazón. Un cántico que solamente en las palabras del Señor
tuvo un efecto incalculable. Pero que hoy como iglesia podemos nosotros tener esta referencia para que seamos, hermanos, aún más de bendición. Yo le creo al Señor en esta hora. Padre, he predicado tu palabra. Gracias por deleitarnos en tu palabra. Gracias por habernos dado, Señor, esta hermosa bendición, haber abierto nuestro oído ungido para ser más sabios, para entender más tu palabra, para que por medio de ti, Señor, podamos ser visitados, Señor. Y no importa el tiempo, si es tiempo bueno o tiempo malo, tú todavía nos enseñaste tu ejemplo. Yo quiero, Señor, servirte, hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Y de esa manera poder vivir estas bendiciones, Señor. Gracias porque tú nos has deleitado en Isaías 50. La gloria y la honra es para usted. Amén y amén.